Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Padre, quita en esta noche, limpia, Señor, oh Dios, en esta noche, transforma en esta noche, Señor. Oh, tu presencia, Señor, sacude este lugar. Oh, que tu presencia descienda sobre nuestras vidas, Señor. Oh, te alabamos, te adoramos. Oh, Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven. Oh, ven, Espíritu Santo de Dios. Oh, desciende sobre nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, ven. Oh, ven, Espíritu Santo, ven.
Hoy tócanos en esta noche. Ven y únete con nuestro espíritu, Espíritu Santo. Ayúdanos a traer una alabanza, una adoración. Oh Espíritu Santo, ministre lo más profundo de nuestros corazones. Oh, alabanza, gloria al Señor. Oh, te adoramos, Jehová. Te adoramos, mi Rey. Oh, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Oh, tú eres digno. Oh, tú eres digno. Oh, te decimos en esta noche, tú eres digno, Padre. Oh, ministra en esta noche, Jehová, a través de las alabanzas, a través de tu palabra, Señor, oh Dios. Ministra nuestras vidas de una manera especial. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, los ángeles en el cielo dicen santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, cuanto más nosotros en esta noche, cuanto más nosotros diremos santo, santo, santo. Oh, tú eres merecedor. Tú eres merecedor, porque un día tú nos rescataste, Jehová, de la vida que estábamos viviendo, Señor. Oh, tú nos rescataste, Señor, y nos diste una nueva vida. Oh, un día tú me salvaste a mí, Señor. Un día tú salvaste a este pueblo, Señor. Y estamos aquí en esta noche, Señor, presente delante de tu presencia. Padre, mira a cada hermano que esté enfermo en esta noche, Jehová. En esta noche unimos nuestra fe delante de ti, Señor. Y te pedimos sanidad, Jehová. Una sanidad total sobre sus vidas, Señor. Padre, sea gripe, sea enfermedad, Señor, oh Dios. Sea, Señor, a lo que ellos están luchando, Señor, físicamente, cualquier dolencia, Jehová, para donde ellos están, Padre, obra sanidad, porque las llagas de Cristo, oh, en esa llaga de mi Cristo, en esas llagas tu palabra dice que recibiremos sanidad, y en esta noche declamamos sanidad sobre cada hermano, Jehová. Padre, mira, Señor, cada hermano, Señor, y sus dolencias. Cada uno lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Cada uno está delante de ti, Padre Santo. Obra sanidad, Señor. Y creemos y confiamos que tú harás la obra, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí, hermano, Él está aquí. Estar aquí para consolar. Él está aquí en esta noche. Estar aquí para liberar. Estar aquí para guiar. El Espíritu de Dios está El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, hermano, déjalo que te toque en esta noche. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, sí, Señor. Estar aquí para consolar. Tú estás Estar aquí para liberar. Tú estás aquí. Estar aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, el Espíritu de Dios está aquí, hermano. Mueve de mí. Mueve de mí. Oh, dile en esta noche, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Mueve de mí. Dios Espíritu, mueve de mí. Oh, muévete, Mueve muévete. de mí. Dios Espíritu, mueve de mí. Oh, dile en esta Mueve noche, de mí. muévete en Dios mí. Oh, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en El mí. Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí. Estar aquí para consolar. Él está aquí para consolar. Estar aquí para liberar. Oh, Él está aquí para liberar. Estar aquí para guiar. Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mueve de mí. Mueve de
que te mueve en ti. Muévete en mí, Oh, muévete. Espíritu, muévete. Muévete en mí, Dios Espíritu, dilo hermano. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Oh sí, Señor, muévete en mí en esta noche. Oh, muévete en mí, Dios Espíritu. Oh, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí en esta noche. Oh, muévete en mí, Dios. Oh, muévete en mí, Dios. Oh, dilo hermano, dilo en esta noche. Oh Señor, yo quiero ser llena. En esta noche yo quiero ser llena, Jehová. Yo quiero ser un vaso lleno, Señor. Yo quiero ser un vaso lleno de tu gloria. Oh, muévete en mí, Espíritu Santo. Oh, muévete en mí, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, dilo en esta noche, hermano. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estará aquí para consolar. Él está aquí, Él está aquí. Estará aquí para liberar. Oh, Él está aquí para Estará liberar. aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Oh, muévete, Dios. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete. Muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete. Oh, muévete en mí, Dios. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, alabanza, gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, mi Rey. Oh, servimos a un Dios grande. Amén. Qué privilegio que ese Dios se pueda mover en nosotros. Amén. Santo y maravilloso eres. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre y sus hijos con el Cristo de la gloria. Amén. En esta noche pasamos con la palabra con nuestra hermana argentina. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En la tierra seca y árida, donde no hay agua, tú, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, papá. Gracias, Señor. Gracias. Santo y maravilloso. Mi alma tiene sed. Amén. ¿Y cuántos tienen sed en esta noche? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Y en esta noche con las alabanzas nuestro hermano Joel. Gloria a Dios, aleluya. Tanten que si dolan di tempel tapasa. La nossa oración. Lumanan quien vive. Y na su nombre. Nos Dios es precioso, nos Dios es maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La ganosa oración de Dios. Y danza picantica y para ofrenda y diezmo. Tata celestial, Señor de gloria, nos agradecemos inmensamente, Jehová de gloria, por tu presencia, bom chão, oh Deus de gloria. No momento aqui, Senhor, nós vamos cantar para o Jeová de glória. Usa nós, voz Jeová de glória, para si que canta para o Jeová de glória. E cada um que está escutando,
e cantica Lord bendicionar de nome de Jesus e de ofrenda aqui Jeová de glória bendicionar tudo isso que tá dona com coração alegre Jeová de glória e não dízimo não ofrenda Lord bendicionar multiplicar de nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Sabay cantar cantigo que bisa mita testigo de poder de Deus. Aleluia. Quando está testigo do poder de Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Mita testigo de poder de Deus. Vai milagre não nascido em mim. Dia ciego me dá a luz Saúl. E luz glorioso do Napa. Jesus. Mita testigo de poder de Deus. Vai milagre não nascido em mim. Dia ciego me dá a luz Saúl. E luz glorioso do Napa. Jesus, me amado, me dá testigo de poder de Deus. Vai milagre não nascido em mim. Dia ciego me dá a luz Saúl. E luz glorioso do Napa. Jesus, não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. Of dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. Dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Me dá testigo de poder de Deus. Vai milagre não nasce dentro. Dia cego me dá a luz Saúl. E luz glorioso do Napa. Jesus me dá testigo de poder de Deus. Vai milagre não nasce dentro. Dia cego me dá a luz Saúl. E luz glorioso do Napa. Jesus, não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. O dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. O dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca. Sim, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca larga em Jesus. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. O dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca. Amen. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca. Jesus Cristo nunca larga em Jesus. Amen. Jesus Cristo nunca. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca. Amen. Jesus Cristo nunca larga em Jesus. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. O dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Não, nunca, ela vai largar-me. Nunca, ela abandona-me. Ela não desculpa. O dia de prueba, Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. 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 Amen. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Jesus Cristo nunca dá larga em Jesus. Não, nunca, ela vai largar-me. Nunca,
nunca Él abandonami en la noche oscura. Por día de prueba, Jesús Cristo nunca dará en Jesús. No, 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 nunca, nunca Él abandonami. Nunca, nunca Él abandonami en la noche oscura. Por día de prueba, Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Amen. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. 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 Amen. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca. Sí, Jesús Cristo nunca. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. No, 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 nunca, nunca Él abandonami. Nunca, nunca Él abandonami en la noche oscura. Por día de prueba, Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Jesús Cristo nunca en Jesús. Jesús Cristo nunca dará en Jesús. Amen. Jesús Cristo nunca. Gloria a Dios, aleluya. Adora a tu Dios en esta noche. Adoremos de la soya. Jesucristo nunca te deja. Aleluya. Cristo vive. Adora a tu Dios. Adoremos de la. Gloria al Señor. Y adoramos. Y adoramos. Y adoramos, Dios. Adora a tu Dios en esta noche. Adora a tu Dios en esta noche. Adoremos de la soya. Gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Jesucristo nunca dará en eso. Jesucristo nunca dará en Jesús. Jesucristo nunca en Jesús. Jesucristo nunca en Jesús. Amen. Jesucristo nunca en Jesús. Jesucristo nunca en Jesús. Jesucristo nunca en Jesús. Gloria a Dios. ¿Y cuántos tienen esta experiencia? En situaciones difíciles, problemas grandes, pero nunca te ha dejado solo. Nunca, nunca, nunca. Él nos defiende. Él nos cuida. Él nos guarda. Aleluya. Jesucristo nunca nos deja solo. Yo soy testigo de eso. Nadie me puede contar un cuento, alabanza del Señor. Soy testigo del poder de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Amén. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos ricamente. En esta noche vamos a hablar o seguir hablando tocante la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy especial en estos tiempos del fin, hermanos. Es necesario llenarse de Dios. Es tiempo en que usted va a ver cristianos apartarse del Señor. Usted va a ver cosas tremendas. Usted va a ver
gente de muchos años enfriarse. Usted ve cristianos de años hablar mal de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Que usted sí tiene que perseverar. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Ahora avanza el Señor. Pues cuando ves esas cosas pasar, no te desmotives. Anímate. Anímate. Es que Cristo viene ya. Cristo llega ya. En esta noche vamos a continuar con la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermanos. Amén, hermanos. Abrimos nuestra palabra en esta preciosa noche. Amén. En Efesios capítulo 5. Cristo vive. Versículo 18. Verset 18. Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Que podemos estar de pie en esta noche para así reverenciar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Efesios 5, 18. ¿Lo tienen? Leemos la palabra, la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pas sous les têtes nous avec divin, ça va mener nous dans débauche. Au contraire, plein que nous avec Saint-Esprit. Cierra tus ojos en esta noche. Levanta tus manos y pide a Dios que te llene en esta noche. Pide a Jesús que te llene en esta noche. Jesús llene en esta noche. Jesús bautice en esta noche. Te ruego, oh Dios mío, Cristo de gloria, bautiza a cada uno que anhela esa llenura, que desea esa llenura. El que no lo desea, Dios mío, tócalo, Señor, que puedes sentir tu fuego, que puedes sentir tu gloria y anhelar ser lleno de ti, Dios mío. Llena a los que están aquí en este lugar, los que están en sintonía, que tu unción desciende, que tu Espíritu Santo desciende ahora. Toque a cada uno, rompe cadena, rompe atadura, quite lo que te impide, Jehová, llenar a tu pueblo, llenar a tu iglesia, cada uno individualmente. Llena a los niños, los jóvenes, los adultos, Dios, ancianos, que puedan hablar lenguas en esta noche. Bautiza a Jesús. Llena, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, pueden sentar. Aleluya. Dios es bueno. Y Dios es grande. Gloria al Señor. Amén, hermanos. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Sigo enfatizando, tocando este tema para que se despierte en cada uno de nosotros el deseo de estar lleno de Dios, de buscar la llenura. En esos tiempos del fin es necesario estar lleno del Señor. Hemos visto ya, hermanos, amén, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto ya que el Espíritu Santo es una persona que tiene supereminente poder. No que Él es poder, Él es Dios. Tiene personalidad y tiene supereminente poder. Y estamos aquí en el punto 3, que está con nosotros, y está con nosotros, y está en nosotros. Ahí que hemos quedado la última vez. Alabanza al Señor, adora a tu Dios en esta noche. Cualquier pregunta que usted puede tener, usted lo puede hacer en esta noche. Está con nosotros y está en nosotros. Cristo vive. Amén, hermanos. Grados de unción. Grados de presencia del Señor. Amén, hermanos.
El ser humano puede sentir la presencia del Señor. Les hommes peuvent sentir la présence du Seigneur. Hasta el mundano puede sentir la presencia del Señor. Même le monde peut sentir la présence du Seigneur. Oh, gloria al Señor. Aleluya. ¿O no, hermanos? Alabanza al Señor. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, Et nous mettons la vie nous par le Seigneur. amén, sentimos más de su Nous presencia. sentons plus de présence. Sentimos que está con Nous nosotros, sentons qu'il est avec nous. pero sentimos también su presencia en Et nous nosotros. sentons présence de tout dans nous. Y según seguimos buscando al Et pendant Señor, qu'on continue à chercher le Seigneur, Él nos llena. il remplit nous. Amén, niveles de llenura. Niveau de dimension. Yo. En esta noche hay diferentes vasos en este lugar. Il y a différents vaisseaux là. Tal vez hay algunos aquí Peut-être qu'il y a quelqu'un là que están vacíos de Dios. qui vide de bon Dieu. Tal vez hay algunos aquí Peut-être qu'il y a quelqu'un là que no tienen Dios dentro, qui n'a pas un bon Dieu en dedans. que no tienen el Espíritu Santo Qui n'a pas dentro. cet esprit en dedans. Porque si usted no se abrió su corazón para el Si vous Señor, parlez avec cœur par le Seigneur, Él está fuera. il est dehors. Y el que no tiene Espíritu Santo Yo dentro me parle cet esprit en dedans, está perdido. il est perdu. Alabanza al Señor. Tal vez hay una persona o más aquí, Peut-être qu'il y a un monde bien plus là. amén, que ha cerrado su corazón al Qui fait Señor, mais quel pour mon Dieu. que no tiene el Espíritu Santo Qui dentro va de cet esprit en él. dedans lui. Tal vez cree en Peut-être él, qu'il croit en lui. pero no lo tiene dentro. Mais il n'est pas rien là-dedans. Otros tal vez han aceptado al Señor, Nous avons accepté le Seigneur. que el Espíritu Santo está viviendo en ellos. Je suis à la vue là eux-mêmes. Otros, amén, están llenos. L'autre était plein. Otros se siguen L'autre llenándose. continue à plein. Yo. Alabanza al Señor. ¿Qué dice Salmo Qui 23? ça Somme 23 dit? Unges mi cabeza con aceite Videz l'huile, ouin tête-moi avec l'huile. y mi copa Et puis godem, está ¿qué? liap, Rebosando. renversé. Hay vasos aquí, Il y a un vaisseau là amén, que están así de lleno. qui constate de plein. Otros un 3/4 de lleno. Trois quarts plein. 75% de llenura. 75% de dimension. Otro 90%. 90%. Alabanza al Señor. Otro está lleno hasta arriba. L'autre plein, juste en l'air. Otros está rebosando. L'autre plein, débordé, Y renversé. cuando rebosa, D'ailleurs, renversé. casi usted no lo puede controlar. Parce qu'on peut contrôler. Cuando rebosa, Elle renversé. cuando rebosa, Elle renversé. cuando Elle rebosa, renversé. cuando Elle rebosa. renversé. Y rebebebexaya. Usted adora, Adoré. usted exalta, Saute. usted corre, Saute, courir. usted habla lengua. Vous parlez langage. Y rabasea. Alléluia. Oh, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Oh, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Oh, gloria al Gloria a Señor. Dieu. ¿Cuántos anhelan la llenura en esta Vraiment, noche? qu'il a envie, dimension ça soit. ¿Cuándo pueden decir a Jesús, yo quiero? Jésus Yo me quiero, plaît. yo quiero. Jésus me plaît. Yo quiero un toque. Déjalo toucher. Yo quiero fuego. Déjalo diferente. Yo quiero llenura. Déjalo dimensión. Yo quiero presencia. Déjalo presencia. Yo quiero gloria. Déjalo gloria. Yo quiero poder. Déjalo pouvoir. Yo quiero. Déjalo Yo quiero. Play. Alléluia. Ireme aquí va suite me que va baixaya. Alabanza al Señor. Oh, usted puede tener mucha Biblia, Bien aleluya. pile Bible. Pero si no tiene el Espíritu Santo, Mais si pas que si c'est no la está Bible, lleno de Plein Dios, bon Dieu. falta el poder de Dios en tu vida. Manquez pouvoir de la vie. Ireme aquí va suite me que va Isaia. Oh, Cristo vive, aleluya. Cristo viva. Mi Dios es real. Pues es real. Oh, lo siento en esta noche. sentir la suya. Oh, mi Dios es real. Pues es Rabba, real. Babashea. Oh, gloria. No es emoción, C'est pas émotion. es real. Es real. Hay emoción también. Hay emoción tú. Cuando Él me toca, Él touche. cuando Él me llene, Él me cuando pide. siento fuego, Él que se siento dice. emoción, Él que emoción. quiero gritar, Él- quiero correr, Courir. quiero saltar. Comme le chant. Sakababa. Eh, Seigneur, Oula, Sakababa. Ida, Kaba, Usa, Kababa. Ida, Sakaba, Uda, Kababa. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Yo siento gloria. Yo siento presencia. Toquen esta noche, Padre. Toquen esta noche. Toquen el que está muerto. Oh, resuciten esta noche. Ida, Sakababa. Levanta tu mano y dile gloria. Levez mon bas de gloire. Levanta tu mano y dile, Señor, yo también quiero. Seigneur, moi-même, tout me plaît. Ahora yo. Pour dire, c'est moi-même. Ahora yo. Alors. Ahora yo. Alors. Ahora yo. Alors. Alléluia. Adora, adora, adora. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria está aquí. Gloire ici, là. Oh, la gloria de Dios está La aquí. gloire de Dieu là. La gloria de Dios está La aquí. gloire de Dieu ici. Ahora es momento de pedir. Puñal de Yo pedir. quiero. Dis-moi, Yo frère. quiero. Moi, frère. Yo quiero. Moi, frère. Jesús. Jésus.
Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Este es nuestro gozo. Essa aqui é joado. Esta es nuestra alegría. Isso aqui que é contando. No necesitamos día de rincón para ser contento. Não vai besoin de rincón para nos contar. No necesitamos simadán para ser contento. Não vai besoin de simadán para nos contar. Los cristianos que van a rincón, aleluya, Não chrétien que allent rincón. es que faltan presencia, C'est parce que manque présence. faltan gloria, Manque gloire. faltan poder, Manque pouvoir. falta unción, Manque unción. están vacíos. Vide. Pero rincón no te llena. El rincón va Lo pleno. que te llena es la gloria del la Señor, plus de gloire, es la Seigneur. presencia de C'est la Dios, présence es la de unción Dieu. del Espíritu C'est Santo, l'onction du es el Esprit. fuego, es el C'est fuego, feu. es el fuego, es el fuego. Gloria al Señor. Hay gente que piensa, Il y a des gens qui pensent. hay cristianos que se han apartado que piensan, Il y a un chrétien qui séparé à bon Dieu penser. o ellos tienen deseo de estar en este simadán. Oh, yo gen l'envie puis on si madame. Ellos tienen deseo que bailar como yo estoy bailando ahora. Yo gen désir pour moi puis danser chaque m'a danser coudier. Yo no, Moi-même non. yo no. Moi-même non. Yo estaba allí. Moi t'es là. Yo estaba allí. Moi t'es là-dedans. Yo no. Moi-même non. Esto no lo cambio por Ça nada. va pas changer ça point. Caigo, me levanto. Si me tombe à Si pleurer. vuelvo a caer, me levanto otra vez. Si me tombe à pleurer Si encore. vuelvo a caer, me levanto otra vez. À pleurer encore. Me levanto, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Tengo más de 35 años J'ai plus que 35 ans. fuera de la farándula, Descends pendant fuera de la parranda, bamboche pour te descendre. fuera de fiesta. Y no me hace falta. Pas sentiment qu'il y a rien. Oh, gloria a Dios. Alléluia. Oh, gloria a Dios. Alléluia. Oh, gloria a Gloire à Dios. Jésus. Que este camino es fácil. J'aimais ça facile. No. Non. Esos 35 años no eran fáciles. 35 ans, ça n'est pas facile. Difícil. Très difficile. Pero aquí estoy. Mais moi là. Ebenezer. Y Rababa Isaiah. Por eso necesitas llenura, poder de Dios, unción de Dios, fuego de Dios, candela de Dios. C'est mon Dieu. Alléluia. Amén, hermanos. Amen, frère mío. Está con nosotros Il est avec nous. y está en nosotros. Il est en nous. Continuamos, On aleluya. continue. Si no, no vamos a avanzar. Nous allons Alabanza a avancer. Jesús. Cristo vive. Christ vivant. Jesús lo prometió, Lucas Jesús 24:49, Luc 4:49. que enviará la promesa. Jésus promet, il va voir promesse là. Alabanza al Señor. Cuando Él resucitó, Lequel il est vivant. en Hechos 1:3 al 5, Dans travail 1er 3 à 5. amén, habló con ellos Il parlait à qui? 40 días 40 jours. y les dijo Il dit que tenían que esperar en Jerusalén, il était tellement là dans Jérusalem. que tienen que esperar la promesa del Mais il Padre. était tant promesse papa. La promesa del Padre. Promesa, papá. Yo quiero esta promesa. Yo quiero promesa. Yo he recibido esta promesa. Yo quiero esta promesa. Y yo quiero más de Yo quiero él. plus de él. Porque son grados C'est niveau. grados de C'est gloria. degré de Grados gloire. de fuego. Niveau de Grados de lenguas. Niveau de langage. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Alléluia. Cristo vive. Christ vivant. Amén. Y Jesús les dice a ellos Jésus dit que serán bautizados con Espíritu Santo. il y a recevoir baptême du Esprit. Que Juan, que era poderoso, bautizaba con agua. Les gens qui ont pouvoir baptiser dans de l'eau, Amén, pero él bautizaría mais lui-même il va baptiser por nous. el Espíritu Santo. Ya hemos visto esos textos, hermanos. Nous verset ça déjà. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador Vraiment des papas pour voyons l'autre consolateur. para estar con vosotros para Il siempre. est avec nous pour tout temps. Estará en vosotros Il va dans nous. y con vosotros. Il va avec nous. Il va avec No nous. os dejaré Il va huérfano. quitter nous orphelins. El que no tiene el Espíritu Santo es Il y a huérfano. un monde qui va rester spécialiste sont Pero orphelins. el que ha abierto su corazón para el Il y a Señor, un monde qui va l'ouvrir quel va bon Dieu. alabanza al Señor. Amén. No es huérfano, porque Cristo vive Il y allí. a un monde qui l'ouvre quel va bon Dieu, il n'est pas orphelin. Cuando para alabar al Señor, Amen. adora a tu Dios, Adorez bon Dieu là. porque Él vive. Parce qu'il est vivant. Gloria a Jesús. Gloire à Dieu. Aleluya. Alléluia. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dieu. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloria a Jesús. Alabanza de Dios. Maravilloso Señor. En Hechos 1, hermanos, Dans le travail premier, frère Samuel. cuando Jesús iba arriba, Pendant Jésus est monté en l'air. alabanza al Señor. Amén. Se fue otra vez la luz. En Hechos 1:7, Dans le travail premier 7. cuando Jesús fue arriba, Pendant Jésus est monté. amén, ellos le preguntaron a Jesús, Il a posé Jésus une question. ¿vas a restaurar el reino de Dios, Ou pour restaurer le royaume de Dieu. el reino de Le royaume Israel? d'Israël là. No se preocupen con eso. Pas besoin de quitter pour ça. Amén. ¿Quién dijo Jesús aquí? Qu'est-ce que Jésus dit là? No se meten en política. Ou pas rentrer dans la politique. Deja eso. Quittez ça. Dios sabe lo que hace. Bon Dieu connaît ça la fait. Dios tiene Bon control. Dieu qui contrôle. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Amén. Y les dijo, Él dit. amén, no os toca a vosotros saber los tiempos Ça pas on a nous-mêmes pour nous compter. o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Alléluia. Ahí está. O las razones, los La tiempos. saison dans temps yo. Amén, que el Padre puso en su sola potestad. Et papa mettait seulement pour pouvoir. ¿Qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut Que dire? Dios decide. Bon Dieu décide. Amén. No hay un gobierno que Dios solo ha permitido. Pas un gouvernement que bon Dieu pas permettre. Cada país tiene el gobierno que merece. Chaque pays a un gouvernement qui mérite. ¿O no? ¿No? Es tremendo cosa que digo, ¿no? Sí. Que da pena para los venezolanos. Ah, c'est qui peine pour les Vénézuéliens yo. Pero le adoran a María. Allá en Venezuela En Venezuela. hay montes de adoración al diablo. Il y a un monde côté qui a adoration dans diable. ¿O no? Oui ou non? Y muchos antillanos, bonerianos, fueron allá. En pile boneliano et antiano il y a le bois. Amén. Para bailar alrededor del fuego con María, ¿cómo se llama? Puis il danser aux Alionza, algo así. ¿Cómo se llama? Déjame preguntar a un venezolano. ¿Cómo se llama? Así, amén. María Dios. Gloria al Señor. ¿O no, hermanos? Amen. Pero si el pueblo Mi peuple, se humillare si peuple a humilié, y clamare a Dios, Regardez dans bon Dieu. alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y el mundo está lleno de mal en peor. Mon après le plus mal. Europa está sufriendo ahora L'Europe a souffert qu'on y a. por la guerra de Irán À cause de la guerre y Iran. Estados Unidos. États-Unis. Están reclamando, Y a reclamé. están enojados, Ils fâché. pero no quieren buscar a Dios. Mais pas aller chercher bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén. Mira al Salvador. Regardez Sauveur. Al Salvador. Mira a su presidente. Ah OK, Salvador. Sí. No Jesse, Salvador. Amen. Amén, hermanos. Y Dios está bendiciendo ese país Et pequeño. bon Dieu a béni pays ça. Porque su presidente, À cause du président. públicamente, Publiquement, amén, honra al Señor. honorer Seigneur. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor. Señor? Le Seigneur. Cristo vive. Christ vivant. Pero Cristo dice Mais Christ l'a dit. a ustedes, Dans nous-mêmes, quédese tranquilo. restez tranquille. No se preocupe Pas besoin de se préoccuper nous. cuál gobierno puede estar allí, sí o no. Qui gouvernement est là, oui ou non? Usted, Nous ou même, ¿qué dice el versículo 8? c'est le verset 8 là, Más recibiréis mais on va recevoir poder. pouvoir. Amén. No toca a vosotros saber lo que el Padre va a hacer. Ça va être dans nous-mêmes qui ça qui papa va le faire. Pues no se mete en ese callejón. Et mais pas rentrer dans le coin ça. Amén. Más Mais recibiréis on va recevoir poder. ¿Cuándo? pouvoir qu'il est. ¿Cuándo? Qu'il est. Cuando haya venido sobre vosotros Mais qu'il va descendre sur nous. el Espíritu Santo. Saint-Esprit. Usted entiende Nous comprenons. que el Espíritu Santo en nuestras vidas, Vidas dans la vie nous. amén, el resultado es Résultat c'est poder. pouvoir. Poder para resistir Pouvoir pecado. pour résister péché. Poder para vivir como cristiano. Pouvoir pour vivre tant que chrétien. Poder para resistir en la escuela. Pouvoir pour résister dans l'école. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Si un joven Si on jeune, tiene la experiencia il y a expérience. de Dios en su vida, De porter la ville, resiste en la La escuela. résister dans l'école. No resisten, Il pas exister flaquean, Para que existe se descend- entregan a la presión, pour remettre la pression. esa presión terrible que hay en la C'est escuela, qui vient de l'école là. porque no tiene experiencia con Dios. Parce qu'il n'a pas d'expérience avec bon Dieu. ¿O no? Alléluia. Recibiréis Il va poder. recevoir pouvoir. Se necesita este poder, hermano, Si besoin de pouvoir ça porque fait. nuestro enemigo es poderoso. Parce que l'ennemi nous a le pouvoir. Alabanza al Señor. Amén. Te quiere arrastrar, Il veut traîner on. te quiere llevar Il veut aller avec y on. tiene poder. Il a pouvoir. Por eso usted y yo necesitamos C'est poder, ça. Ou même avec moi, nous avons besoin de pouvoir. autoridad. Autorité. Alabanza al Señor. Y tenemos más poder que Nous Él. avons plus de pouvoir que Porque lui-même. el que está con Parce que nosotros mon gars avec nous, hein, es más il a poderoso plus de pouvoir
que el que está en el mundo. Sin ese poder, no puedes servir al Señor. Te lleva la corriente, te lleva el diablo, te lleva este mundo, te lleva las pasiones de la carne. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Amén. Cuando uno testifica de algo real, que algo que él ha vivido. Amén, hermanos. Pero testificar, alabanza al Señor, que Pedro salió del barco y puso su pie y estaba sólido, pero no es mi testimonio. Yo no lo he vivido. Alabanza al Señor, pero tengo mi propio testimonio. Y cuando Cristo vino en mi vida, lo que yo sentí, lo que Él cambió en mi vida, lo que está cambiando. Alabanza al Señor. Cuando testificamos de aquí, de experiencia propia. Por eso hay pruebas, hay dificultades. No abandonamos a Dios porque sabemos que Él es real. Y dicen que ese pastor te lavó tu mente, ¿no? Oh, si pudiera lavar mentes. No lavaría solamente, lavaría todo. ¿O no? Comenzaría con mí mismo primero. Y después de sobra agua lava ustedes también. Pero no se puede. Es el Espíritu Santo. Amén. Que hace la obra en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1. 10 días después que Jesús fue tomado arriba. Jésus monté en l'air. Amén. Con las nubes. Avec nuages. Le estaban viendo así. Yo regardé comme ça. Alabanza al Señor. Amén. Y los ángeles le dijeron a los judíos que estaban allí. Les anges des juifs qui étaient là. Igual que ustedes le vieron ir. Même Jean voit Jésus pour aller là. Así vendrá. C'est comme ça pour retourner. ¿Por qué el ángel no le dijo a ellos del rapto? Non, de enlèvement. Habló de la segunda venida. Il parlait de deuxième retour. No habló del rapto. Il parlait de enlèvement. Y ustedes, nous-mêmes, amén, lo van a ver venir así como se fue. Nous parlons même Jean aller. Porque después de la gran tribulación, 7 años después del rapto, 7 ans après enlèvement, él vendrá. Y todo ojo lo verá. Tout yeux pral el mundo lo verá. Le monde pral wel. Él viene a pelear esa batalla en Israel. La vine comme bataille en Israël. Alabanza al Señor. Pero ¿por qué el ángel no le habló primero del rapto? De enlèvement. Porque usted ve que el pueblo judío hoy día, la mayoría no cree en Jesús. Pues no se irán en el rapto. La gran tribulación no es para los paganos. La gracia es para nosotros. Ahora es nuestro tiempo. Endureció a su pueblo por un tiempo para nosotros entrar con poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. La gran tribulación es para los judíos. Por eso los ángeles dijeron a ellos, después de la gran tribulación, van a ver a Jesús regresar. Pero estamos en la gracia. Y para pasar esta gracia, amén, hermanos, se necesita fuego. Mira, Dios vino. Era el plan de Dios. Amén. Dios preparó un pueblo para que ese pueblo, amén, pasara la gracia. Recibiera a Jesús. Amén, hermanos. Y todos ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Usted se puede imaginar si esos fariseos, saduceos, herodianos, escribas, si ellos no hubieran protestado, que no hubieran, ¿cómo se dice? Jesús. Si ellos no hubieron
rechazado si yo pas rejeté, ou bien refusé a Cristo Jésus-Christ, y guiar todo ese pueblo judío et puis guider tout le peuple juif ça, que esperaba un qui Mesías attend le Messie, al Señor, le Seigneur, tendríamos nous sommes capables. no sé cuántos millones de judíos había en ese tiempo. Par contre, combien de milliers de juifs qui étaient à l'époque ça? Todo ese pueblo judío Tout le peuple juif là, salvo, sauvé, lleno del Espíritu Santo. rempli avec cet esprit. Eso, ellos hubieran sacudido al mundo. Ils étaient capables de souquer le monde. Eso era el plan de Dios. Ça c'était le plan bon Dieu. Pero solamente un grupito Mais seulement un petit groupe creyó. qui croit. Amén. Cuando Jesús murió, Là que Jésus mourit, había solamente 11. il y a seulement 11. Y ellos salieron corriendo también. Ils sont sortis pour courir tout. Cuando resucitó, Les levés vivants, había il y 500. a 500. Pero en el día de Mais Pentecostés, dans les jours de la Pentecôte, el día de la primicia de la cosecha, jour de première récolte, el día que la gente iba a llevar jour que nous avons porté sus primeros pour les frutos premiers fruits para dar gracias al pour Señor, dire merci, para que el Dios pour que bon Dieu bendiga el resto de la temporada bénit reste temporaire, y que pueden tener buena qu'il y cosecha, a une bonne récolte. las primicias, Premier yo, en el día de las dans le primicias, jour premier yo, de los primeros frutos. premier fruit yo, En ese día, No, justo. el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, je pense que tout est ensemble à croire là. reunidos, hermanos. Yo réunis ensemble. ¿Y qué pasó? Qui s'est passé? Usted conoce ese texto de memoria. Nous conversons de mémoire. Y de repente, ¿qué? Sans attendre ça passé. Un estruendo, Il y a un gros bruit. como de un viento recio, Un vent fort que qui soplaba, a soufflé. el cual llenó toda la casa Parce qu'il pleut toute caille là. donde estaban. Yo te côté yo te. ¿Qué dice? Qui ça dit? Llenó toda la casa. Il pleut toute caille là. Jesús dijo, Jésus dit, estará con vosotros. il va avec nous. Llenó la casa. Il pleut caille là. Qué precioso Qué precioso sentir sentir la gloria de Dios la gloria de Dios en la casa, en la calle. sentir Sentir su presencia. Présence li. Todo ese lugar, Tout côté en dedans. cada esquina. Tout chaque coin. Si había un demonio Si ahí, les qui ont des mots là, salió ils corriendo. sortent pour le courir. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Amén. Porque a veces se esconden los demonios. Parce que des fois des mots cachés. Así es. Amen. Eso llenó Ça lit plein. cada esquina. Chaque coin. Llenó. Chaque coin est plein. Alabanza al Señor. Llenó la casa. Plein caille là. Que el Espíritu Santo llene este lugar en esta noche. Jésus plein à ce là. Cada parte. Chaque partie. Aquí delante. Devant là. Ahí atrás. Pas derrière. En el medio. Dans mi-temps. Lleno de la gloria. Plein avec gloire. Lleno de su unción. Plein avec unción. Lleno de su Plein presencia. avec présence. Oh Dios. Bon Dieu. Oh Espíritu Santo en esta noche. Llena este lugar. Plein caille ça. El lugar se llenó. Et puis il y a te plein. La gente sentía su Moi presencia. j'ai senti présence là. ¿Y qué pasó? Qu'est-ce qui s'est passé? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Et puis te paraît langage qui te séparé tant que l'âme du feu. asentándose sobre cada uno de ellos. Il déposé sur toute tête de chaque. Qué tremendo, hermanos, Qui belle ça il faut de me tener esa experiencia. expérience ça. Ojalá Dios lo repite ahora. Il te peut te répéter le là. Ver lenguas de fuego. Langue du feu. Aquí así un candela así. Là on dit feu comme ça. La candela está, pero usted no lo Du ve. feu là mon parole. Pero ojalá Dios puede permitir en esta Mais noche tu peux te permettre à soir. usted ver esa candela. Ouais, du feu ça. Ojalá Dios os puede esta noche dejar usted ver. Pourquoi pas boire? Amén, la candela. Du feu. La candela que está en Du nosotros. feu qui est en nous-mêmes là. Alabanza al Señor. Y aparecieron lenguas de Il candela. paraît langue du feu. Usted se imaginaría Vous imaginez, vous devez imaginer cómo estaría ellos. comment tu vas bien? De repente veo a Axel Sans attendre Axel. y veo fuego sobre su Comment cabeza. tu fais sous tête li? Amén. Veo a hermano Jeremy Mon frère Jérémie. y fuego sobre su Tu cabeza. fais sous tête li. Y su pelo lleno de gel y no se prende fuego. On va cheveux, Aleluya. Y veo a hermana Reina, fuego sobre su cabeza. Moi c'est reine, tu fais sous tête li. Veo a hermano Joel, Mon frère Joël. fuego sobre su Tu cabeza. fais sous tête li. Y cada uno estaba así, viendo a uno Chaque fois que ça regarde l'autre. y mostrando, 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 mostrando. Hay fuego allí, hay fuego sobre tu cabeza, hay fuego sobre tu cabeza, hay fuego, hay fuego, hay fuego sobre tu cabeza. Está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti. Lissou. Oh, gloria a Dios. Regardez. Era algo tremendo. Belle bagaille. Cuando vieron eso, Dès que yo ça, alabanza al Señor. Me imagino que estaban gritando. imagine d'après les bien fort. Nunca vieron eso. Parce que pas jamais ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen frère mio. ¿Y qué dice la palabra? Qui ça parole là dit? Cuando ellos allí en toda esa bulla o bochinche, una de las dos,
Toda esa bulla. Diciendo, pero tu cabeza también, mira allí, mira allí. Alabanza al Señor. De repente, ese fuego no solamente quedó afuera, pero entró en ellos. Entró en ellos. Descendió en ellos. Los llenó, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted está cocinando y su pollo cayó, ¿qué hace usted, hermana? ¿Usted lo bota? El fuego purifica todo. ¿Ah, no? Usted no va a botarlo, ¿no? O dicen 5 segundos. Y el fuego purifica todo. El fuego purifica nuestras vidas también. Cosas que no podemos dejar. Cuando llegue el fuego, es posible ahora dejarlos. Viene la atracción. Usted puede resistir. Porque el fuego purifica todo. El fuego limpia todo. Usted no tiene que ser perfecto para recibir el fuego. Usted tiene que ser justificado. Usted tiene que creer. Usted tiene que desear. Pero pastor, primeramente tengo que deshacerme, quitar esos deseos que tengo. No. Cuando el fuego venga, cuando el fuego llega, te purifica, te limpia, quita esas cosas. Anhela el fuego, desea el fuego. No te preocupes con tu vida. Eres justificado, se derramó la sangre. Yo quiero ser lleno. No lo mereces. No lo mereces, recíbelo. Alabanza al Señor. Yo recuerdo cuando mi pastor me preguntó, nunca yo pensé ser pastor. Y cuando él me preguntó, y George, pensamos reconocerte como obrero. Dije yo, comencé a reír, pero reír de reír. Me pareció muy gracioso. Y hermana Gladys estaba en otro, no sé, en la cocina o algo así. Dijo, le pregunté a George que quiere ser reconocido como obrero. Y hermana Gladys desde la cocina dijo. ¿Y qué dijo? Está riéndose aquí. Porque dice, yo no merezco eso. Yo ser pastor es un privilegio demasiado grande. No lo merezco. No porque yo era bueno, es porque Cristo puso sus ojos sobre mí. Así también la llenura del Espíritu Santo. No porque tú eres bueno, no porque yo soy mejor que usted, es porque Dios te lo ha dado, te lo ha regalado. La diferencia entre usted y yo, tal vez usted quiere trabajar para sentirse que merece la llenura, y yo tomé ese regalo. Yo tomé ese regalo con todas mis fallas. Yo dije, yo lo quiero. Yo también lo quiero. Y mire que fueron llenos. Llenos. ¿Y qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Se llenaron. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pues, uno de las señales, no sé, que eres bautizado, son las lenguas. Amén. Antes no conocían toque. Hoy día conocemos toque. ¿Qué es toque? Cuando el poder de Dios te toca, usted danza, usted siente fuego, pero no hablas lenguas. Amén. Yo duré 2 años danzando, corriendo, sacudirme sin las lenguas. 2 años pidiendo. La última parte que se tiene que rendir es la lengua. Porque ¿qué quiere decir bautismo? El total control del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén, hermanos. Y a veces es difícil entregar esto. Está conectado con aquí, ¿o no? Alabanza al Señor.
Pero después de 2 años, Dios me dio eso también. Hoy día conocemos toque y bautismo. Y toque hemos definido. Amén, que usted danza, que usted siente, está prácticamente lleno, pero las lenguas no salen. Pues no tiene bautismo con el Espíritu Santo. Pues si usted no tiene lenguas, no está bautizado en el Espíritu Santo. Amén. No está bautizado. Fueron llenos. ¿Y qué? Después de la llenura, comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les daba que se hablase. Ahora mire la confusión de algunas personas. Dice el versículo 5 que vivían entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones debajo del cielo. Amén. Y cuando escucharon ese estruendo, amén, hay gente que tiene vergüenza de hablar en lenguas. Pero cuando el Señor mandó el Espíritu Santo por primera vez, lo mandó con estruendo para que todo el pueblo podía oír. Está pasando algo. Nada de Dios es casualidad. Amén, hermanos. Dios sabe lo que hace. Escucharon estruendo y la multitud salió corriendo para ver qué estaba pasando. Y estaban confundidos, hermanos, porque les oía hablar en su propia lengua. Y aquí hay la confusión para algunos. Amén, hermanos. Fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y había judíos griegos de otros lugares, los vamos a ver, y le oían hablar en su idioma. ¿Qué estaba pasando ahí? Aleluya. Hermana Sara. Sí, que te llega. Sí. Adora a tu Dios en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Pastor, Einan minota quiere con anta papia, el lenga con nuestra papia hoy en día, pero más bien idioma. ¿Cuál lenga nuestra papia hoy en día? ¿El lengua Espíritu Santo? Porque sí, lengua de Espíritu Santo. Más bien idioma. Más bien idioma, pastor. Es nan kutabata escucha, avisa con antabata comprender lo cual con una papia. Pues mita quiere en necesidad, Dios ahí en verdad, candela de Dios estaba arriba nan, pero para esparcir el mensaje de bonobo por alcanzar otro estado que no estaba a comprender el idioma ni cultura portada. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Quién tiene otra opinión? ¿Nadie? Hermana Reina. Alabanza al Señor. Es bueno entender esta parte. Sí, le voy a hacer breve. Yo creo, por ejemplo, que nosotros estemos en Haití y, por ejemplo, nosotros sabemos hablar creol. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando creol, entonces por eso ellos se maravillaban. ¿Qué estábamos haciendo? Porque estábamos orando y unánimo. Pero era hablando creol, ¿qué es eso? Hablando nosotros hablamos español, pero nosotros por motivo del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, ellos se sorprendían porque nosotros hablábamos su propio idioma. ¿Y qué es eso cuando estamos hablando creol? Hablar en lengua y con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Y por eso ellos se sorprendían, porque ellos dirían, ¿cómo ellos que no hablan, que no son de aquí, de Haití, pongamos el idioma de Haití, que para nosotros es difícil, el creol? Ellos dirían, pero ¿por qué razón ellos, ya acabando de llegar, ellos hablan en nuestras lenguas? Amén. Nuestra hermana Cindy, después hermana Wendy. Alabanza al Señor. Não como tinha contexto, tá nada se pastor também explica é confusão para o opinião, pero me tá querer com a visa então ela llena nan com língua, não especifica língua para
y en abo mes manera como te explica más después nos tiene lenga en donde lenga o porta diferente idioma pajiva un mensaje porta abo mes te interprete o un otro intérprete pero también el lenga nan kutapa llena es persona su mes es persona con Dios pues ahora lo dicen nan ku el llena nan ku hablaron en otras lenguas nos usan en momento aquí cuál específico claro más después se te especifica cada uno te escucha nan papel de nan propio idioma, pero si no está descartar que porta también tiene algún papel de lengua que está nan con Dios, entonces porta tur dos. Con en la especifica qué cosas so de después que la guardo llena. Papel otra lengua que se da. Para ¿dónde lengua? Amén. Hermana Wendy. Gloria a Dios. Ya a pastora tiene contesta acaba donde lenga. Amén quiere que en el momento Dios se llena nada comienza a pedir lenga de Espíritu Santo, pero ahora que multitud llega cerca, Dios está aquí para nada escuchar el mensaje entonces la dura es donde lenga para interpretar lo cual Dios está aquí para nada escuchar en el idioma kunanta que es mister escuché. ¿Qué es don de profecía? ¿Qué es aquí es don de la profecía? ¿Quién lo sabe? Alza tu mano. ¿Qué es don de profecía? Hay 9 dones, ¿o no, hermanos? Hay 9 dones. Y uno de ellos es don de profecía. Entre ellos mismos, hay don de profecía. Hermano Daniel Lesir. Don de profecía está revelar de un mensaje. Es un mensaje. Amén. Hermana Reina, corto, después hermana Wendy. ¿Qué es don de profecía? ¿Qué es aquí es don de profecía? Revelar lo que está por venir. Revelar porque está por venir. Hermano Wendy. Profetizar algo que Dios ha donado de un lenga cubo pueden por comprender. Amén. ¿Y qué es don de traducir? C'est profetiser un bagay que bon Dieu ba ou qui est pour venir. Amén. Profecía. Profecía. Usted tiene un mensaje. Un message que edifica, qui édifie, exhorta, qui exhorte, o consuela, ou bien console, o combinación. Ou bien combinación. Pues hay un mensaje para el pueblo. Mais il y a un message pour le peuple là. Eso es don de profecía. Ça c'est don de prophétie. ¿Qué es la diferencia entre don de lenguas? ¿Qué es la diferencia entre don de langage y don de profecía? Y don de profecía. El don de lenguas, don de langage, hay un mensaje, y un message, pero se necesita don de interpretación. Mais besoin don de interpretación. Hay que interpretarlo. Besoin interpretarlo. Amén. Ahora, profecía. Una profecía. Amén. Por ejemplo, una profecía. Par exemple, une profecía. Dios puede decir, dame una profecía. Digo, hermana Dulce, siga adelante. Dios está contigo. Lo que estás enfrentando ahora, y tal vez dale detalles. Dios va a abrir un camino. Estoy profetizando a hermana Dulce. Pero Dios puede dar una profecía por medio de mí a hermano Joel. Una profecía para frère Joel. Quita you otra vez. You. Petit Joel. You di Joel. Bon Dieu. Dios. Le estoy dando una profecía en su idioma, aunque yo no entiendo. Es don de lenguas. Es profecía. No es otra cosa. Porque otros dicen que es lengua angelical. No. Es el don de profecía que está obrando allí. Don de profecía que trabaja là. Don de profecía es en un idioma conocido. Don de profecía es un langage que reconoce. Amén, hermanos. Entonces yo hablo ahí, no entiendo nada, pero Joel sí lo entiende. ¿Lo entendió? Joel sí lo comprende. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues allí estaban ¿qué? Profetizando. En diferente, miren lo que dice aquí. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban hablando en lenguas. Ellos no entendían. Pero había otros sí que entendían. Estaban profetizando. Alabanza al Señor. Era un mensaje para otros que estaban allí. Y ahí dicen de todos los idiomas que estaban hablando: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia. Así siguen en el versículo 10 también.
tanto judíos, juifs, como prosélitos, même j'avais prosélytes, cretenses, árabes, arabes. Alabanza del Señor en todos esos idiomas. Dans tout langage ça yo. 120 personas 120 moun danzando t'a dansé, y hablando lenguas. t'a parlé langage. El que estaba hablando lenguas, Si t'as parlé langage là, que era la profecía, c'était prophétie, alabanza al Señor, el don de lenguas. don de langage, Amén, sentía la gloria, de sentir gloire, disfrutaba, de jouir, pero no entendía de nada. pas comprendre rien. Pero yo estaba hablando a otros Vous t'as l'autre yo. y todos estaban atónitos, Yo tout est saisi, yo t'es merveillé. perplejos. Yo t'es pas même parler. Amén. Y no sabían qué era esto. Yo pas connaître ça t'est. Y siempre hay los burladores. Et toujours qu'il y a moun qui passé dans risque, qui En el passé versículo 13. verset 13. Mas otros burlándose decían, Il y a l'autre qui t'a passé dans risque, yo t'a dit. están Moun borrachos. sa yo sou. Fueron a rincón, a día de rincón. Yo allé Alabanza dans al jour Señor. dans jour rincon. Mira ahí los cristianos borrachos. Alléluia. Mira ahí los cristianos Regardez chrétiens borrachos. qui sou. ¿Por qué decían que estaban borrachos? Pour qui ça t'a dit yo sou? ¿Quién? Qui moun? ¿Por qué pensaban que estaban borrachos? Pour qui ça t'a pensé que moun ça t'a sou? Hermana Carolina, ¿no tienen control de sí mismo? Pas de contrôle de tête yo? ¿Qué estaban haciendo? Qui ça t'a fait? Hermana Sara, una vez más. Porta é maneira que não estava a mover, actua, estava a parse roupa em maneira gente burachi. Não estava a ter controle para o Espírito Santo não tá assim esse aí, pero esse aí estava a mostrar maneira que o burachi tá assim. Amén. Le mouvement que tu as fait, te démontré Estaban moviéndose de tal tu manera as fait mouvement en façon y ellos no tenían control. que yo même c'est comme si pas de El contrôle. Espíritu Santo tenía control sobre sus Cet vidas. esprit si oui, tu as contrôle sur. Pero una pregunta, pastor. El Espíritu Santo nos, ¿cómo puedo explicar? Nota quita bo ta queda bem. Sí. Pues por visa que o Espíritu Santo no por, ay, ¿cómo por visa? Ay, mi no puedo stop, af mi ta, bota dar gente, of so, anto bota visa eso no, falta de Espíritu eso no, Santo. no es eso lo que hermana Carolina quería decir. Et ça, c'est Caroline le dit pas ça. Cuando danzamos, Là que nous dansons, amén, el Espíritu Santo nos mueve. Nosotros no controlamos nuestro cuerpo. cet esprit c'est lui qui a mouvementé nous, nous pas capable contrôler le corps. Cuando estás danzando en el Espíritu, Nous capable danser pas pouvoir cet esprit. es el Espíritu Santo moviéndote. Cet esprit a même cap mouvementé. Por eso Pablo dice C'est ça Paul dit, que tenemos que ser borracho nous devons saouler nous del Espíritu Santo. avec cet esprit. El alcohol tiene un efecto Parce que l'alcool a un effet sobre tu voluntad sur volonté y sobre tus et movimientos. sur mouvement. Amén. Así también. C'est comme ça tout. Yo cuando estoy danzando, Là que m'a dansé, yo no tengo control. on pas de contrôle. Cuando estoy bailando como en este mundo, Là que m'a dansé dans le monde là, yo tengo moi control. j'ai contrôle. Yo muevo. Moi Y mouvementé. la pareja tiene que seguir mis pasos. Et dame là, il doit suivre pam. Pero cuando estoy danzando con el Espíritu Santo, Mais là que m'a dansé avec cet esprit là, yo no tengo el control. moi pas de contrôle. No pierdo que no, mi mente no se pone en blanco. Non, moi là, moi toujours gagne, moi pas vin blanc. Pero entiendo lo que quiero decir con eso. Est-ce que vous comprenez ça que me dit là? Él me está moviendo. C'est lui-même qui a déplacé, qui a Y mouvementé. si no quiero, Et si me pas vle, si digo basta, si me dit c'est assez, se detiene. et la campé. Pero jamás voy a decir basta. Et me pas jamais dire c'est assez. Amén. ¿Entendió? Est-ce que vous comprenez? Hermana Reina. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo he visto en algunas iglesias que hay manifestaciones que hay que saber si es el Espíritu Santo, porque a veces hay manifestaciones que la persona voltea todo y vira la silla y vira todo, y yo creo que el Espíritu Santo no actúa así. No sé si estoy equivocada. Amén. Porque si, por ejemplo, viene una persona aquí, mira todo y se arrastra en el piso y cosas, ¿qué puede ser eso? Amén. No tenemos que ponernos a juzgar o evaluar, Ne pas le mettre dans ce soit pour nous juger ou bien évaluer. pero también es verdad Mais vraiment, que el Espíritu Santo, si usted cet esprit c'est ou même
suelta, deje el control en las manos del Espíritu Santo, usted no rompe nada, no toca. Cuando yo fui bautizado en el 95-94, era en un congreso en Miami. Era un hotel grande, una sala donde podían caber, acaparar 15,000 personas. 15,000 había un altar grande. Y el sábado pusieron a ese lado, ¿cómo se dice? Un cosa así aquí para subir. Una rampa que uno podía subir, y al otro lado también. Y en ese altar grande pusieron 2 carreras de pastores. Y la gente entraba de allí y los pastores ponían las manos. Amén. Y cuando salían bautizados en el Espíritu Santo. Ahí yo recibí la llenura del Espíritu Santo. Amén. Clamando, orando, alabanza al Señor. Y ese sábado, 2 horas, 2 horas, Dios bautizando con el Espíritu Santo. Y delante del altar, muchas personas danzando, corriendo, y nadie se chocaba el uno con el otro. Cuando el Espíritu Santo está sobre su vida, usted puede cerrar sus ojos, no va a chocar nada. Deje el control a él. Amén. Pero hay gente cuando comienza a danzar, quieren agarrar, entonces no podemos clasificar toda cosa que no entendemos como que no es el Espíritu Santo. Pero normalmente hay orden. Hay muchas cosas hoy en día que ponen la etiqueta de bautismo, pero no lo es. Hasta hay a veces manifestaciones del diablo, de demonios, que la gente no ve, que no es Dios. Pero por eso Dios nos da discernimiento. Amén, hermanos. Y usted no tiene que temer, alabanza al Señor, que si no es el Espíritu Santo o no. Usted tiene que creer y confiar. Dios no va a permitir al enemigo hacer algo así. Alabanza al Señor. Amén, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Es algo muy precioso, muy bonito. Hay convenciones, videos de convenciones en el principio de esta obra. Cuando hay convenciones, no había un culto que no había ese derrame de la gloria del Señor. Gente danzando aquí y allá, y nadie se choca. No hay desastre. Alabanza al Señor. No se rompen las sillas. Nada de eso. Alabanza al Señor. Amén. Pues usted no tenga miedo. Cierra sus ojos y pide a Dios que te llene. Amén, hermanos. Si usted está pidiendo al Señor, el enemigo no puede venir. Ahora, si usted le está pidiendo donde el brujo, eso es otra cosa. Amén, hermanos. El tiempo ha avanzado. Están llenos de mosto. Están borrachos. Alabanza al Señor. Y se acabó ahí, alabanza al Señor. Continuamos el domingo. Y Pedro se levanta allí y les dice: es las 9 de la mañana. No están borrachos. Eso es lo que Dios ha prometido. Joel lo profetizó. No, ese Joel, el otro, amén. Lo profetizó. Y Cristo lo realizó en el día de Pentecostés. Y Pedro dijo: esto es lo que Dios ha prometido a todos, a jóvenes, a siervos y siervas, varones y mujeres. Dios ha prometido la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos eso. Necesitamos experiencia diariamente en esos tiempos del fin. Y Dios ha prometido que antes de su regreso
vendrá esa lluvia tardía que va a derramar otra vez de su lluvia. Y gente saldrán de las iglesias y buscarán ese agua, ese pasto. Si usted está luchando con el mundo, de Dios solamente 3 meses. Abre tu corazón. 3 meses, 3 lunas. 3 mois. Y dices, abre tu corazón para el Señor. Dile al Señor, aquí estoy. Lléname. Si no, después de 3 meses voy al mundo, Señor. Pero dame esa experiencia. Quiero servirte. Quiero sentir tu gloria. Quiero hacer lo que usted me diga. Y ahí está la cosa. Entregar. Rendirse. Ahí está la cosa. Muchas veces queremos a Dios, pero queremos también otras cosas. Recuerda la mujer de Lot. Queremos a Dios, pero queremos continuar con esto. Queremos a Dios, pero no queremos soltar. Un momento de entrega, Dios te llena. Podemos estar de pie en esta noche. El altar está abierto. Ven a pedir al Señor la llenura. Saludos, hermano Francis Leolina, manda saludos para toda la iglesia. ¿Cuántos van a saludar para hermano Francis? Francis Leolina. Alabanza al Señor. Él me pidió para saludar a la iglesia. Te esperamos aquí, hermano Francis, para cantarnos, para predicarnos. Un hombre muy usado por Dios en dones de conocimiento, sabiduría, profecía. Eso era la parte que Dios usaba, hermano Francis, más. Amén. Palabra directo, preciso. Cada pastor, Dios usa más en una cierta parte. Nuestro hermano Andrew, que está con el Señor, Dios lo usaba en sanidades, en liberación y profundidad en la palabra del Señor. El pastor Darren es un gran maestro. El hermano Francis, Dios lo usaba en esos dones. Muy especial, dones de conocimiento, de sabiduría, y profecía. Tremendo. Alabanza al Señor. Amén. Lléname, Señor, con tu preciosa. Habla con tu Dios. Yo he testificado esto 1000 veces. Yo he testificado esto. Lo que voy a decir 1000 veces. Un día antes de ser lleno, yo pregunté al Señor, ¿hay algo en mi vida? Señor, ¿hay algo en mi vida que te impide? Señor, ¿hay algo en mi vida? Yo no veía nada. Y Él me mostró 5 cosas. Pregunta al Señor, Señor, yo quiero la llenura. Es un privilegio. Lo deseo. Lo anhelo. Te busco. Congrego. Oro. Vengo a los ayunos. Vengo a las vigilias. Evangelizo. Señor, hay algo en mi vida. Hay tal vez algo en mi vida, Señor, que te impide llenarme, Señor. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
Saludamos a todos los que están en sintonía en esta noche. Dios te bendiga ricamente. Usted también ora al Señor en esta noche. Anhela la llenura del Espíritu Santo. Y pregunta al Señor, Señor, la llenura es mío. Hay algo en mi vida, Señor, que te impide. Hay algo, Señor, que tengo que hacer, porque yo lo deseo, yo lo anhelo, lo estoy pidiendo, lo quiero con todo mi ser. Hay algo, Señor. Si hay algo, muéstrame. Estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, a llevar tu palabra, a hacer lo que tú pidas. Pero lléname, Señor. Lléname en esta noche. Saludamos a Diana García, a Alian Charles, a Anusha Anthony, allá en Holanda. Hilario Vergara. Hermano Mitch, Pastor Mitch Vergara. Amén. Dios te bendiga ricamente, pastor. Alabanza al Señor. Rina Zara na Aruba. Dios bendicionaba Rina. Dios llenaba con su Espíritu Santo. Dios honraba fe y perseverancia. Dios tocaba y llenaba con su Espíritu Santo y candela. Nos tiene Jacques bendición también. Jacques bendición. Jacqueline aquí da. Jacqueline, Jacques bendición. Oh, gloria al Señor. Amén. Más que su fama de bendición. Dios bendicionaba hermana Jacqueline. Dios bendicionaba hermana Juni, hermano Juni. Dios bendicionaba su hermana Micheline que acabía for de Haití. Alabanza al Señor. Dios bendiga cada uno en sintonía. Dios bendiga cada uno aquí dentro. Tata, mira vos grey, mira vos carneran, Señor. Te digo nanta, no te di mi Señor. Mi mes te digo, Señor. Oh Dios, mira nan, Señor. Mi que patananta yen. Quiero que ellos sean llenos, igual que me llenaste. Llena cada uno de ellos. Jesús, yo sé que usted más que yo quiere llenar cada uno. Llena esta iglesia. Llena cada vaso. Habla, Espíritu Santo. Habla cada vida. Ministra en esta noche. Ministra cada vida. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te ruego en esta noche. Ministra. Ministra cada vida. Oh, aleluya. Saludos de los hermanos allá en Curazao. Hermano Igor manda saludos. Alabanza, el Señor pide oración para nuestra hermana Miralda. Amén, que tiene las piernas hinchadas. Aleluya. En el nombre de Jesús. Saludamos también a hermana Paulina Benjamín, que cumple años hoy. Amén, que preparen su regalito, hermana Soraya. Mañana lo voy a llevar. Alabanza al Señor. Prepara su regalito, mañana lo voy a llevar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a Miralda en tu presencia. Mira a Francis Mencé en tu presencia. Mandamos tu palabra viva, Señor. Toca esas piernas, Dios. En el nombre de Jesús, ordeno buena circulación. Tu vorta sale. En nombre de Jesús, toque bien aquí, Señor. Lo cual te causa que te hincha, te abandona el culpa aquí. En nombre de Jesús. Ya Jesús para que preis. Arriba cruz y calvario. Bonin de recho y te arriba curpe.
La gelos. Toca todos, dame Dios. Toca tanti baby, Señor. Tu grip tabai. De nombre de Jesús. Da destruir. E grip a que su efecto nan. Ribe pide na aqui. De nombre de Jesús. Bendición a cada rumán que en altar. Bendición a cada Dios mío. Mayor presencia. Mayor grado de llenura. Tenga pide na aqui, tata. Oh Dios, en nombre de Jesús. Danke, Señor. Merci, Seigneur. Danke, oh Dios. Merci, bon Dieu. Dame danke benoche, aleluya. Merci, Espíritu Santo, ven, llena mi corazón. Espíritu Santo, ven, llena mi corazón. Espíritu Santo, ven, llena mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname hoy, Señor. Espíritu Santo, ven, llena mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname hoy, Señor. Espíritu. Oh, Espíritu. Apodérate. Espíritu. Apodérate. Oh, Espíritu. Quebranta mi vida y mi corazón. Ríos de agua viva, lléname hoy.
clamor. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh, quebranta mi vida y mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Quebranta mi vida y mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Quebranta mi vida en mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Quebranta mi vida en mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Tu Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Ríos de agua viva en mi corazón. Quebranta mi vida en mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Quebranta mi vida en mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Oh, vida en mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Oh Espíritu, apodérate. Siento su unción descendiendo, hermanos. Apodérate. Oh Espíritu, Que sube ese clamor en esta noche. oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Quebranta mi vida y mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Quebranta mi vida y mi corazón. Ríos de agua viva en mi corazón. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate.
Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Yo te adoro en esta noche. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor. Yo te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Grados de llenura. Niveles de llenura. Unción de Dios. Abashesea. Urabaki baba sea. Urabaki baba se te vea. Urabaki bashesueki mama sea. Gracias, Señor, dele gracias. Merci, aleluya. Dele gracias, Señor. Merci, Seigneur. Dele gracias. Dis merci. Dele gracias. Dis merci. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Oh, Señor. Seigneur. Urebesita bahai sueki basea. Urabai saki baba se te bebe isaya. Urebeke suitabaya. Urabai se suike bebe isaya. Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias, mi Dios. Merci, mon Dieu, mon. Gracias, mi Rey. Merci, mon roi. Este sábado alabanza al Señor. Samedi capilla. Vamos a llevar esta gloria On va porter gloire ça. a Rincón Alabanza a Jesús. Nos reunimos. On va réunir. ¿A qué hora? 4:30 en Mentor. 4:30 dans Mentol. Y para salir así, para ir a Rincón. Comme ça pour nous sortir aller dans Rincon. Oren por Rincón. Priez pour Rincon. Oren por una pareja. Priez pour un couple. Mientras esperamos Pendant n'attend a los Camelia. Camélia. Ore por una pareja Priez pour un couple que quiere entrar a Rincón qui también. veut rentrer dans Rincon tout. A ir a los martes temprano a visitar las vidas. Alléluia, pour y aller depuis mardi bien bonheur à visiter mon yo. Invitarlos, buscarlos Inviter ou chercher y predicar. et prêcher. Vamos a orar al Señor, hermanas. Vamos a orar, dar Dios gracias On a prié pour nous dire merci y despedir en oración. et après pour nous dire Tata danki, Señor, danke Dios. merci Seigneur, merci bon Dieu. No seguidonan ya domingo abor no stay nebor. Et c'est là qui branche dimanche 9 nous là. Denos ya domingo de armonía, C'est dimanche jour harmonie. de amor fraternal, L'amour fraternel. amor entre hermanos. L'amour entre frères et sœurs. Y vamos a compartir mesa Nous allons partager dans table y después seguimos Après, on continue. con el culto misionero de los avec service missionnaire. jóvenes En charge par y Genio. clausuramos con una santa Et cena. nous clôturé avec la Sainte. Hermano Axel puede despedir el servicio. Amen. Padre celestial de gloria. Y a Dios danki, danki Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.